Manuel Lucena Giraldo es director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades Públicas y Privadas de la Comunidad de Madrid. Es historiador con doctorado en Historia de América, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es miembro de la Real Academia de Historia y de la Academia Colombiana de Historia, ha sido profesor visitante en muchas universidades, no voy a alargarme. Ha publicado en las revistas de Occidente, en el periódico ABC, tiene muchísimos artículos científicos y libros que ha publicado. Quisiera hacer un pequeño, antes de darle la palabra, hincapié en el tema de su cargo. Director de la Cátedra de la Hispanidad de las Universidades Públicas y Privadas de la Comunidad de Madrid. El 23 de mayo de 2022 se creó en la Comunidad de Madrid con esta cátedra, siendo presidente de honor Mario Vargas Llosa. Entonces, esta cátedra se crea para estudiar la historia de España y poner en valor la relevancia del español y su legado y su riqueza. ¿Cuáles son sus objetivos? Difundir y divulgar la cultura del español, estudiar e investigar sobre la historia de España, poner en valor la relevancia del español y promover la enseñanza del español y la cultura española. Más o menos similar, guardando las distancias, a la asociación Héroes de Cavite. Nosotros divulgamos, ellos investigan y divulgan. Tenemos puntos en común por eso, y por eso don Manuel Lucena para nosotros es un referente en nuestro trabajo. Nada más, le paso la palabra a don Manuel Lucena. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya lo dije, y ya lo dicen los santos evangelios, eso de muchos son los llamados y pocos los elegidos. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias, Miguel Ernesto. Me encanta participar en actos de la Asociación Héroes de Cavite. Y bueno, pues sencillamente, como comentábamos, gracias a Daniel Martín, que me ha rescatado en el aparcamiento. Yo tengo que decirlo, uno cae con buen pie a veces. Yo lo paso horrible en los aparcamientos, me dan ataques de pánico y cosas por el estilo. Bueno, aquí lo crucial es que después de ser rescatado por el concejal de Cultura, cosa que voy a contar a algunos amigos y colegas que les va a dar una envidia horrorosa, sin duda lo fundamental es poder compartir con vosotros algunas ideas y, bueno, pues señalaros que, además de investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el organismo público de investigación más importante que hay en España, en su Centro de Ciencias Humanas y Sociales y en su Instituto de Historia, vengo aquí como director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de la Comunidad de Madrid. Es una iniciativa de la comunidad que tiene que ver con las universidades y en particular con lo que está vinculado con el español como su valor económico y cultural y con la hispanidad entendida como herencia hispana, como se diría en inglés Hispanic Heritage, como herencia compartida, ¿no? Seguro que todos habéis oído mucho, oímos mucho la palabra Commonwealth, ¿no? Que une a todos los países que fueron alguna vez parte de fueron parte del Imperio Británico. Bueno, pues en la misma línea, pero con retraso, pero ahí estamos, en la Comunidad de Madrid y en particular en la Consejería de Educación, Universidades e Investigación. Este proyecto se vincula con las universidades, con la investigación de excelencia y con la innovación. Y por eso yo creo que lo crucial es que podamos, espero que se vean bien las imágenes, podamos ir directamente a algunas ideas que voy a compartir rápidamente con ustedes en torno a, bueno, pues conceptos como la historia, la cultura compartida. ¿Qué quiere decir que formemos parte del segundo idioma global, de la segunda comunidad de comunicación global? ¿Qué quiere decir Fernando Rodríguez Lafuente cuando dice aquello de que el español es el petróleo que tenemos, lo que puede darnos un sentido de trabajo hacia el futuro? Y también, por supuesto, ¿por qué tenemos un problema de imagen? Porque existe un concepto, el de la leyenda negra, que es una absoluta pesadez y que nos crea una enorme cantidad de problemas en la gestión simbólica de nuestras comunidades de hablantes y también nuestras comunidades de migración, lo comentábamos antes con el concejal de Cultura, y en fin, algunas propuestas que quizá, o algunas ideas
que creo yo, espero que puedan tener alguna viabilidad hacia el futuro. A mí me gusta mucho empezar con esta imagen, que es una imagen clásica. O sea, esto no es un invento mío. Esto es una imagen de la época de Goya, de la España ilustrada, en la cual hay una señora que quiere estar a la moda. También es una imagen hoy políticamente muy incorrecta. Bueno, la imagen es de la de poniéndose el corsé, ¿no? A mí me gusta reivindicar la imagen o pensar en torno a ella, sobre todo por el mono que hay abajo a la izquierda, que se ríe de todos, ¿no? Hay un pequeño mono, lo podéis ver ahí señalando con el dedo, ¿no? Y dice, ah, mira, qué tontos son estos humanos, ¿no? Esta señora que necesita mostrar la imagen, una imagen determinada hacia los demás, para ser aceptada, para ser querida, para estar en un mundo, para pertenecer a una comunidad, tiene ahí, bueno, pues un petimetre, el del pantalón verde, el hombre que está vestido a la moda, que es, bueno, pues hoy diríamos que un cautivo de las modas, seguramente la mejor expresión, y es el primero que tira del corsé y obliga a la mujer a reducir su cintura de tal modo que no puede ni respirar, ¿no? La pobre está ahí metida en esa prenda porque tiene que mostrar una imagen de quién es hacia los demás obligatoria. Y luego, bueno, pues todos se apuntan ahí a tirar, incluido el que lleva esa especie de anteojos verdes en la derecha, pero incluso el perro de la familia tira del corsé de la señora mientras el mono se ríe. Con esta idea de poniéndose el corsé, de forzar una imagen hacia los demás que no es la de qué es uno, sino de cómo tiene que presentarse, creo yo que resume muy bien el drama de la leyenda negra, ¿no? El drama de cómo nos vemos obligados a asumir, a integrar, a disfrazarnos de quienes no somos, a avergonzarnos de lo que somos, por supuesto, porque tenemos que ponernos el corsé. En términos de teoría de la imagen, podríamos decir que tenemos un problema en el cómo nos ven y el cómo nos vemos. Nos vemos a partir de un espejo distorsionado, es eso que, para entendernos, es la leyenda negra, y por supuesto acabamos por no saber quiénes somos. Ese es el drama. Podemos utilizar dos palabras un poco técnicas. Tenemos una autoimagen que es mucho una heteroimagen. Nos vemos obligados a acudir todo el rato a ideas, etiquetas, conceptos para que nos quieran, para que nos acepten. Tenemos en este momento una fantástica cumbre en Granada por la presidencia de la Unión Europea, y allí están, bueno, hay 47 presidentes y jefes de Estado, he leído en algún lugar hace 5 minutos. Bueno, está muy bien, por supuesto, compartir la maravillosa imagen que tiene Granada, pero claro, hay una operación ahí de diplomacia, de imagen pública, en la cual, bueno, pues evidentemente también es el monumento más visitado de España, la Alhambra, y hay un bagaje turístico y de imagen que está detrás de esa operación, muy tradicional, yo creo, en términos de lo que se puede mostrar, sin la menor duda. Y esta idea de que nos tenemos que poner el corsé distorsiona de manera muy grave, porque nos mostramos a partir de lo que los otros quieren, necesitan ver o inventan que somos. Y seguramente en el otro extremo tendríamos aquellos que se identifican tanto a partir de lo que son, que están tan orgullosos, tan contentos, que caen en la imagen narcisista de quiénes son, ¿no? Países que tienen un bagaje de confianza apabullante y que les importa un bledo la opinión que tienen los demás de ellos. Claro, eso también es constituye un grave problema en términos de gestión cultural, educativa y de las imágenes. Pero tiene que haber un equilibrio entre la heteroimagen y la autoimagen, el cómo nos ven y el cómo nos vemos. No podemos caer en el pozo narcisista de yo soy yo y me da igual la opinión del prójimo, o en la contraria, que es el problema que tenemos, el de, bueno, me identifico solo a partir de lo que los otros dicen, pido perdón, pido compasión, extiendo cheques, si me permiten una imagen un poco patética, y hay un problema aquí de gestión cultural y educativo. Por supuesto, esto tiene una causa, y la causa tiene que ver con la acumulación de las imágenes, de las culturas, de la magnífica cultura española en etapas sucesivas. Siempre explico que lo que tiene que ver con la imagen país, con la cultura, con el idioma que compartimos en la globalización, es
el resultado de una herencia histórica y cultural. Por eso hablamos de cultura española y culturas en español. Hay muchísimos países que compartimos estas culturas en español. Tiene un punto de partida que es la imagen imperial. Estamos rodeados de signos imperiales, de signos de la monarquía universal española del siglo XVI y de la monarquía católica. Bueno, Madrid es una ciudad que nace por la decisión de Felipe II de poner la capital de, insisto, un imperio heredado de Carlos V y una monarquía global en un sitio que fuera de realengo, donde él fuera el amo indiscutido, no solamente el rey, sino también alguien que no aceptaba cortapisas y que no quería ningún tipo de compromiso. Yo soy un gran admirador de Felipe II, lo tengo que decir también. Pero esa idea, por supuesto, se vincula... Vamos a la siguiente imagen. Sí, esa es. ¿Qué hay detrás de esa experiencia imperial tan denostada, tan combatida, ¿no? Con un gran amigo mexicano hablábamos esta mañana de que el presidente López Obrador se levanta todos los días con su programa de radio y de televisión y solo hay algo que hace todos los días, que es meterse con la herencia española en México, ¿no? Eso es lo que parece que le ayuda, le anima a empezar el día, en fin, enchufado a lo que quiere contar y lo que quiere decir. Por supuesto, el análisis de este contexto de la herencia imperial española, que insisto, es una herencia compartida. Chile, México, Colombia son tan hijos de la monarquía o tan herederos de la monarquía española global, de los Felipes o Filipinas, pongamos por caso que lleva el nombre del rey Felipe en su nombre, como por supuesto la España actual. Hay una estructura agregada, un pasado más grande que el presente en términos de comunidad política, no de comunidad cultural o de comunidad de comunicación, si me permiten la redundancia, que gira sobre la cuestión de cómo se piensa esto en el siglo XIX. Pero a mí me gusta mucho combatir esta idea con esta imagen, ¿no? Ya os se darán cuenta perfectamente que esto es Sevilla, pero claro, aquí no hay flamenco, aquí no hay fiesta ni siesta, no hay abanicos, y esta es la imagen de un nodo de la globalización, que es lo que era Sevilla o ha sido Sevilla durante la mayor parte de su historia y sigue siéndolo, por cierto, si sabemos mirar bien. Hay nubes, hay incertidumbre, hay capital riesgo, hay tecnología, hay inversión. Bueno, hay globalización a comienzos del siglo XVII, porque este es un cuadro que está en el Museo Naval de 1604. No tiene nada que ver con esa imagen estereotípica, que yo creo que parte está en la idea de la reunión de los jefes de Estado en Granada, que insisto, lo digo con el mayor interés. Quiero simplemente evaluar un contexto de posibilidades de experiencia cultural que hay detrás de eso, ¿no? Uno elige con lo que se identifica y aquello que quiere contar. Pero esta, por supuesto, es la imagen de la primera institución política de la historia de la humanidad que tiene que ver con una estructura conectada. O sea, la monarquía de los Felipes es la primera entidad política de la historia del mundo que está en los 5 continentes y que se mantiene en el sentido en que la globalización actual es heredera de todo aquello que se conectó de manera definitiva entonces. Nada que ver, por supuesto, vamos a la siguiente imagen, con la idea tópica de criticar el descubrimiento. El descubrimiento tiene que ver sobre todo con una operación admirable de expansión de Europa, esa pobre y superpoblada península de Asia a finales de la Edad Media, en la cual portugueses y españoles tienen un enorme éxito. Los que siguen luego, ingleses, por supuesto holandeses, todos los que se suman a esa experiencia de conectividad global, aprenden a partir de esa matriz ibérica inicial. Este cuadro de Dalí me parece que resume muy bien cosas fundamentales. Más allá de el delirio de Dalí, ¿no? Bueno, los barcos, la cruz, el sentido providencial cristiano. ¿Y qué es lo que buscaba esta gente? Yo creo que Vasco de Gama, el gran navegante portugués que llega a la India por primera vez, lo dice muy bien. ¿Qué busca Vasco de Gama? Busca cristianos y especias, en ese orden. Busca reconectar a los cristianos europeos con quienes han quedado aislados con la expansión musulmana. Sabemos que es verdad, los cristianos coptos de Etiopía, comunidades que quedan aisladas por la vertiginosa expansión musulmana, y especias, que es
el producto de mayor valor añadido que existe en ese momento. Lo único que justifica el comercio a larga distancia, salir de casa y correr el riesgo, es el oro, la plata, los esclavos y las especias. No hay nada más que sustente redes de comercio a larga distancia. Y ahí está un éxito fundamental y una... Vamos a la siguiente. Una imagen fundamental que tiene que ver con, por supuesto, bueno, yo creo que personajes como los conquistadores. Aquí tenemos la imagen de Francisco Pizarro, conquistador del Perú. Otra figura denostada de manera permanente a la hora de pensar qué es el hispanismo y qué es la hispanidad. A ver si la conseguimos. Sí, porque se me va. Parar. A ver, quizá con este mejor. Pásalo con este y verás cómo seguramente funciona mejor. Vale, Experiencia de profesor. Fantástico. Bueno, los dos personajes fundamentales son Cortés y Pizarro. Cortés es un hombre que representa muy bien una mentalidad, yo creo fundamentalmente de capital riesgo global. Cortés es quien enseña a los europeos del momento que más allá de México está China, y que China es, recordemos lo que quiere decir China, el imperio del centro, es el centro del mundo. El gran núcleo de la globalización hasta nuestros días tiene que ver con la conexión de Europa con Asia y con África, y cómo América es que se desconecta de ese gran núcleo de civilización global, se reconecta. Descubrimiento quiere decir reconexión, a partir de 1492. Pero son personajes como Pizarro, como Cortés, los que hacen posible esa permanencia en la globalización. Y ese es un hecho fundamental, determinante, indiscutible, de la capa de experiencia histórica vinculada a España y, por supuesto, a quienes formaron parte de la estructura del Imperio Español. Esta imagen es muy divertida. 1572, Felipe II tenía mucha afición a los mapas, no tienen más que visitar el Escorial, ir a la biblioteca y ver los instrumentos científicos, y aquí yo creo que sintetiza muy bien esta idea fantástica de la monarquía universal española como una estructura de monarquía mundo, ¿no? No fue a él, sino a su nieto Felipe IV, al que se conocía como el rey planeta, ¿no? Aquel que tiene territorios, ¿no? La famosa frase, en mis dominios nunca se pone el sol, que es verdadera, pero también es una frase notarial, una constatación de algo que en verdad ocurría. Claro, aquí está la agregación de territorios, fíjense en, bueno, todos estos escudos nobiles. Esto es una fiesta para alguien aficionado, por supuesto, a la heráldica, pero al mismo tiempo hay una geografía del mundo. Quizá podríamos pensar que hay una mezcla de exactitud y simbología, una mezcla del Renacimiento y el Barroco también. Y esa es la monarquía de los Felipes. Contra lo que se suele indicar, la España del siglo XVIII es una España que genera la idea de los españoles, de la nación española formada por españoles en ambos hemisferios, y yo creo que aquí esta serie de personajes de quienes consideraríamos seguramente esta imagen goyesca es la más fundamental. Yo creo que habla de un éxito de la Ilustración en España. Ya sé que hay muchos autores partidarios de considerar a la monarquía carolina, la monarquía de Carlos III, como una estructura fallida. Esto es simplemente falso, y yo creo que es muy importante recuperar esta idea, especialmente en Madrid, ¿no? Cuando llega Carlos III a Madrid queda aterrado, él viene de Nápoles y dice, esto no es una capital, francamente, esto es una ciudad barroca llena de esquinas, sin orden, sin cuarteles, sin barrios y sin luces e ilustración. Bueno, la UNESCO, oyendo a Carlos III, 2 siglos después acaba de proclamar el paseo del Prado Recoletos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto no es ninguna casualidad, esto tiene que ver, aparte de algo que nos debe enorgullecer mucho, con el éxito de la Ilustración, con los matices de una Ilustración católica, mediterránea, hispanoamericana, sin la menor duda, y situada en muchos lugares del mundo. Lo que viene después, por supuesto, tiene que ver con la invasión francesa de España y con la enorme crisis del siglo XIX. Pero digamos que el primer bagaje de imágenes culturales que se integra en la hispanidad como reto a día de hoy, en 2023, creo que tiene que ver con la integración de esa experiencia imperial. Les guste o no a los nacionalistas, integristas,
que se formulan en el siglo XIX rechazando la herencia hispana, la herencia española, la herencia católica, la herencia conservadora, que todo eso está ahí, en realidad no se puede escapar de la genealogía, no se puede escapar de la procedencia. Y desde luego, y lo digo con, por supuesto, la experiencia del otro lado del Atlántico, yo creo que hablábamos en el título de un futuro compartido. Bueno, pues yo creo que las cosas están cambiando muy rápidamente al otro lado del Atlántico, más allá del discurso de las élites, de ciertas élites políticas trasnochadas, integristas, populistas, en el peor sentido de la palabra, porque al final, bueno, pues la migración, las diásporas, los dramas que se viven de manera contemporánea, ¿no? Hoy Biden ha dado la orden de construir 32 kilómetros más de muro, después de pasarse 3 años diciendo que no va a hacer nada para erigir barreras, ¿no?, hacia el mundo hispano al sur de Río Grande. Bueno, pues ahí está, ya haciendo lo que sospechábamos que podía ocurrir. Pero yo quiero plantear sobre todo aquí en esta idea de hispanidades en el siglo XXI, un futuro compartido, que este primer entorno de experiencia cultural es inescapable, ¿no? El español como lengua de comunicación y cultura y la hispanidad como una identidad política global, o la hispanosfera, como la ha llamado en algún otro sitio, creo yo que está vinculado con la digestión postnacional en términos del siglo XIX de todas estas cuestiones. ¿Qué queremos decir como una comunidad global, ¿no? ¿Y qué queremos contar y cómo queremos representarnos y autorrepresentarnos? Bueno, pues yo creo que el primer entorno de experiencia es esta. El segundo, por supuesto, tiene que ver con la imagen romántica. A mí me divierte mucho usar esta imagen y les suelo preguntar a mis alumnos, fíjense en esa imagen amarilla de España que dice el profesor José Varela Ortega en el trabajo de la imagen de España, ¿no? ¿Qué cree usted que representa eso? Ese cuadro, ¿de qué lugar? ¿Dónde imagina el pintor esa pintura? Tuviéramos que elegir un lugar, ¿cuál diríamos? Así, arriésguese. Fíjense, ¿qué lugar de España está representado en esa pintura? El concejal de Cultura le tenemos que pedir una respuesta porque usted lo lleva en el cargo, Daniel. ¿Qué lugar de España es ese? Por lo que veo aquí puede ser Granada. Puede ser Granada. ¿Algún otro sitio? Ávila, un poquito más al norte. A ver, no nos arriesgamos. Bueno, pues es muy divertido porque la imagen romántica implica una enorme distorsión de la realidad española. Por supuesto, la leyenda negra se va a colar posteriormente ahí, ¿no? El pintor que legó ese cuadro dice que esto es Pasajes, San Sebastián. Esto es el País Vasco. Claro, no coincide para nada, ¿no?, con la imagen tópica y típica. No sé si tenemos algún vasco en la sala, pero a mí me encanta que haya algún vasco aquí. Yo, en fin, lo comparto con amigos de aquella del País Vasco y nos divierte una barbaridad pensar en que esto, claro, los de Bilbao se meten con los de San Sebastián y viceversa, con lo cual a los de Bilbao esto les parece divertidísimo que estos de San Sebastián, porque así les dan un poco, ¿no?, en la referencia europeizante y snob de lo que es San Sebastián, que es una capital fantástica, ¿no? Pero bueno, la imagen romántica implica ese segundo conjunto de entornos de experiencia cultural, histórica y de comunicación que básicamente se crea cuando España pierde el imperio en 1824, el año que viene se cumplirán 200 años de la batalla de Ayacucho en Perú, y bueno, pues por un lado la experiencia de los soldados, estamos hablando de millones de soldados que van a España y que luego cuentan, pues se apuntan a esta imagen distorsionada, una imagen orientalista, amarilla, que tiene una enorme carga de profundidad, y el profesor Varela Ortega lo explica muy bien, porque es una imagen congelada en el tiempo, tiene que ver con los rasgos arcaicos. Dicho de otra manera, los burgueses franceses o alemanes o británicos del siglo XIX vienen a España como parte de un cursus honorum, de un gran tour, de un viaje de iniciación, de un viaje educativo, diríamos hoy, de un viaje del inserso, también podríamos decirlo sin ningún problema, de la época, para ver cómo es Oriente, para intuir los rasgos orientalizantes, para ir a Turquía sin estar en Turquía, vamos a decirlo de una manera clara, ¿no? Para tener un contacto con un lugar atrasado y congelado en el tiempo.
Mi opinión personal es que esto forma parte de un proyecto claramente cultural en el cual ellos aprenden en ese viaje que suelen hacer en su juventud los futuros funcionarios coloniales británicos y franceses, así aprenden lo que les va a venir luego cuando en su carrera profesional se vayan a la India, se vayan a Cochinchina, se vayan a Siam o se vayan a cualquier lugar africano. España es el laboratorio educativo de las élites administrativas de los futuros imperios europeos en el segunda del siglo XIX, y aquí es donde, sin correr demasiado riesgo, aprenden cómo es eso de estar en Oriente. Mi favorito de este tipo de experiencias de viajeros, por supuesto, son muy alabado por una academia española equivocada, a la cual yo tengo que decir que no pertenezco, por supuesto, la de un viajero francés que edita un viaje en 1848 con el título habitual: Viaje a España en los años tal, con unos capítulos sobre el peligro que corrió, el riesgo espantoso que había, en fin. Este es un viajero que por una vez es honrado en una cosa, y él cuenta en el prólogo del libro, se queda tan tranquilo, publica el libro, tiene cierto éxito, que hay una cosa que no le ha salido bien en el viaje que acaba de realizar a España. Y lo que no le ha salido bien es que no lo han asaltado los bandidos. Como no lo han asaltado los bandidos, devuelvan mi dinero, el viaje ha salido mal. La imagen romántica de España no ha respondido al estereotipo de lo que él esperaba. Seguramente todo lo que tiene que ver con Carmen, con, en fin, los viajes de Mérimée a España, insisto, estamos hablando de la segunda capa cultural y de experiencia vinculada a lo que hoy llamamos la hispanidad, lo que somos como resultado de este agregado de imágenes culturales, se vincula pues a estas cosas, ¿no? Lo que cuenta Mérimée, que era básicamente un vicioso, un pederasta y un sinvergüenza, además de un viajero y un gran literato. Vamos a decir las cosas como son. Ese es el turismo tóxico del siglo XIX, de toda esta gente que viene a España y, en fin, van por ahí cazando niñas en edad adolescente y, en fin, es un mundo siniestro y oscuro del cual, por supuesto, no se habla, porque hay que entronizar esta serie de mitos del romanticismo. Bueno, ¿qué es lo que deja escrito Mérimée de Carmen? Carmen es, por supuesto, es una persona concreta, es una jovencísima trabajadora de la fábrica de tabacos de Sevilla en 1800, en fin, él hace 7 o 9 viajes a España, ¿no? Bueno, a mí me parece que la imagen romántica queda muy definida en dos cosas de la anomalía española, que tiene que ver con la leyenda negra. La primera es el enorme disgusto que agarra Mérimée cuando ve un ferrocarril en España. Él va viajando en diligencia de Madrid a Aranjuez, 1856 más o menos, creo recordar es el segundo o tercer viaje, y ve un ferrocarril. Bueno, deja escritas unas páginas memorables. Este país ya ha perdido la originalidad, ya se parece a Francia, ha llegado el progreso, se va a perder para siempre. O sea, la versión estereotipada del viajero romántico le molesta muchísimo que en España ya no tengamos toda el hambre que tenemos que tener, toda la miseria que tenemos que tener, y esas son las páginas de Mérimée. Luego, bueno, pues por supuesto se recupera yendo a los eventos con sus amigas, tenía muchas amigas en España, Mérimée, y bueno, pues la última tiene que ver con, en fin, esa idea de que la civilización burguesa, la revolución industrial, el progreso económico, el salir de la miseria, no de la pobreza, por supuesto, a los viajeros románticos y a los partidarios de esta cierta imagen, por supuesto, les produce mucho disgusto. El siglo XX se estrena con ese término que seguramente pone en circulación Emilia Pardo Bazán. Ella parece ser la inventora del término leyenda negra, aunque es en 1910 Julián Juderías, un funcionario políglota y fascinante del Ministerio de Exteriores, el que realmente pone en valor ese término. ¿Qué es la leyenda negra? La leyenda negra es la versión estereotipada y propagandística del pasado tóxico de España, asociado a la Inquisición, asociado a Felipe II, el demonio del mediodía, y a una cantidad de valores negativos para la Europa contemporánea y para los Estados Unidos contemporáneos, que no se olviden, en 1898, saltado después de culminar su expansión fronteriza hacia el Pacífico sobre, bueno, lo que queda del Imperio Español, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las islas de Guam, Marianas,
decir, los restos últimos del Imperio Español que se integran en Estados Unidos. Por supuesto, esta imagen romántica choca a comienzos del siglo XX con, bueno, la continuidad. No estamos hablando de blanco o negro, estamos hablando de capas de la cebolla, que esos son los sistemas de culturas y de referencias. Y cómo todo esto se preserva, fíjense en esta imagen terrible que recuerda los autos de fe barrocos, en Barcelona, una ejecución a comienzos del siglo XIX, y que sin embargo muy rápidamente chocan con la modernización española anterior a la Guerra Civil. Y aquí hay otro debate muy interesante en torno a, bueno, cómo definimos hispanidad, hispanismo y cuáles son las herencias compartidas. Yo creo que es muy claro que la primera sociedad de consumo en España se desarrolla en la década de 1920. La guerra civil es una crisis de crecimiento, no es una crisis de arcaísmo, aunque la terrible tragedia que es la guerra civil refuerza los estereotipos de la España romántica, del Estado fallido, de la imposibilidad de la convivencia, de la carencia de libertades. Entre el bandido del siglo XIX, con sus cargas románticas, y el miliciano de la guerra civil, tal y como es presentado, o el turismo en los dos bandos, el turismo hacia los campos de batalla, que por supuesto es muy importante, hay una absoluta línea de continuidad. Yo quiero señalar, fijaros en esa imagen de la apertura de la Gran Vía en 1910, o por supuesto esta imagen congelada en el tiempo, el miliciano de capa, como resumen perfecto no de la innovación que hay detrás de la imagen, sino de la continuidad y la perversidad del mito negativo de todo lo que está asociado a España, que dura por lo menos hasta 1950. Ahí la década de los 50 es una década crucial para entender las vigencias, las continuidades y, por supuesto, las resurrecciones de los viejos estereotipos. Una fotografía de la Gran Vía madrileña, el extraperlo, ¿no? Bueno, es fascinante la imagen, por supuesto es una imagen documental. Esto no es una invención, esto no es una ficción, esto es un fotógrafo que encuentra esta imagen o esta otra imagen de la familia que va en bicicleta, ¿no? Yo creo que muestran, por supuesto, un proceso de sociedad en transformación que, por otro lado, en la película Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga, bueno, pues recibe toda la carga despectiva de quien no acepta el que le digan quién es. Berlanga es ante todo un arbitrista y un proyectista y un patriota, y Berlanga lo que cuenta ahí, Berlanga se ríe de estas imposturas, se ríe de la leyenda negra. Y bueno, pues ya sabéis muy bien la película, seguro que la habéis visto todos, pero yo creo que expresa muy bien esa, por un lado, irreverencia, por otro lado, la caricatura, pero sobre todo la ira de alguien que dice, no, mire, España no es esto, España es, bueno, pues otra cosa muy distinta, ¿no? Más allá de que también sea capaz de reírse de las propias miserias, cosa que por supuesto en otros lugares de Europa o en Estados Unidos no están dispuestos a hacer. Acordaros que cuando la Bienvenido Mr. Marshall se presenta en el Festival de Cannes en la década de los 50, donde consiguió un premio, el presidente del jurado, esto nos lo cuenta, lo recuerda siempre Fernando Rodríguez Lafuente, nada menos que Edward D. Robinson, que es el caster de las películas, el mejor que ha habido jamás, ¿no? Junto con James Cagney, Edward D. Robinson es el mejor. Bueno, pues él se da cuenta de lo que cuenta Berlanga en la película, y la escena final le produce un ataque de ira, cuando después de que los americanos pasan corriendo por el pueblo y la bandera de Estados Unidos se ve corriendo con el agua del arroyo, Edward D. Robinson entiende muy bien lo que Berlanga quiere contar y dice, no, esto de ninguna manera le podemos dar un premio, ¿no? Bueno, yo creo que es muy interesante porque Robinson, que sabía todo de cine, sí entendió lo que Berlanga quería contar, es su carga submarina de rebelión frente a la imagen estereotipada de lo que Estados Unidos quería mostrar con el Plan Marshall. Bueno, en el caso español va a ponerse en marcha a partir de los años del 50 con la firma del tratado con Estados Unidos. Pero yo quiero recuperar aquí la última idea en esta conversación con vosotros. La imagen de la España de los años 60 ya se vincula con lo que hemos llamado siempre la normalización de la imagen de España. España recupera en 1956 la renta per cápita de 1936. Ese dato es escalofriante. Pero por supuesto en la década de los 60, denostada por algunos laboratorios culturales actuales, y la de los 50 incluso
por no decir la crítica feroz a la España de la transición, creo yo que tiene que ver con la realidad española, no con el estereotipo, con la obligación del arcaísmo o del fracaso político. Seguramente estas imágenes que vosotros conocéis muy bien tienen que ver con la normalización, con la homologación, con la globalización de España, en ese sentido. Bueno, por eso yo creo que aquí es donde yo quiero terminar, pensando desde el año 2023 y viendo todo este enorme conglomerado de cultura, de historia, de ideas compartidas. Bueno, nos tenemos que preguntar, a fin de cuentas, si dentro de los conflictos culturales que se vinculan con la globalización tenemos algo que decir. Aparte que tengamos el segundo idioma global y que, bueno, pues en Estados Unidos se calcule que, por supuesto, la segunda mayoría de hablantes va a ser la hablante de español, aparte, a pesar de los problemas demográficos y lo que he llamado recientemente en un artículo en la ABC Cultural, las fricciones del español, la posibilidad de, si no se cuida el español, de caer en ciertas estrategias equivocadas. Yo creo que aquí cualquier triunfalismo es tóxico y peligrosísimo. Yo no comparto esos triunfalismos de amigos y maestros, creo yo, lo digo con todo cariño y con el aprendizaje compartido con ellos, pero por supuesto el mundo de la globalización es un mundo de ficción cultural, esto de ficción y de fricción, ambas cosas al mismo tiempo. Seguramente estábamos dejando atrás esta imagen de la izquierda, de los estados-nación, estamos ya en un contexto postnacional y, bueno, pues evidentemente vamos más a un mundo de redes, de ciudades y de reflexión sobre las grandes cuestiones que nos afectan. En primer lugar, seguramente la demografía, lo acabo de mencionar. El español como comunidad de hablantes globales va a crecer cada vez menos a partir del stock demográfico. En los países hispanoamericanos actuales ya hay una reducción de la matrícula en las universidades quizá de un 5 o un 6% anual. No se puede seguir ignorando el factor demográfico. Otras cuestiones, por supuesto, yo creo que ya las migraciones hispanoamericanas posteriores a la década de los 70 están ya en su segunda o en su tercera generación. Y ahí el concejal de Cultura seguro que nos puede contar muchas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar seguramente en este contexto del futuro compartido de las hispanidades en el abandono definitivo de ciertos hispanismos que han hecho mucho daño y que han hecho un énfasis enorme y muy largo en el tiempo a partir de la anomalía, del arcaísmo y del excepcionalismo. Mi queridísimo maestro John Eliot, que falleció el año pasado, el gran maestro de los hispanistas británicos, insisto, también maestro para muchos españoles, cuando le decían que era un hispanista se enfadaba muchísimo. Yo no soy un hispanista, yo soy un estudioso de España y por supuesto de la América española y del Imperio español. Yo no acepto esa categoría del excepcionalismo. España es un país ya asimilable al resto de países de las potencias culturales de la globalización y por lo tanto el ismo ya yo no voy a celebrarlo más, ¿no? Por supuesto, John era una persona extraordinaria en ese sentido y muy honesta y sobre todo era un gran historiador. Seguramente este mapa de las ciudades de la globalización, los mundos urbanos emergentes, nos expresa muy bien cómo este futuro compartido debe pensarse a partir de, por supuesto, una idea de prospectiva y una idea de qué es realmente lo que somos y qué representamos en el entorno de la globalización. Insisto, no a partir de las verdades cansadas del romanticismo y de los estereotipos. Fue George Steiner quien definió el estereotipo como un prejuicio aburrido, como una verdad cansada. Yo creo que es un enorme éxito, sino sobre todo a partir de las potencialidades, de las representaciones afirmativas y positivas en el contorno de la globalización. Termino con un dato de nuestros seminarios de la cátedra. Tenemos un seminario que se titula Viajes audiovisuales del español. Bueno, vamos a reconocer aquí un hecho de economía y de cultura. Ni Netflix, ni HBO, ni por supuesto Amazon se pueden permitir el lujo de ignorar la producción directamente en español. No estamos hablando de traducir una producción previa en inglés o en otro idioma.
Estamos hablando de producir directamente para los mercados españoles, los mercados en español globales. Y decir cosas tan difíciles como ¿cuál va a ser el acento del español global? ¿Van a hablar los malos de las películas como ocurre en el español con acento de español de España? Cosa que ya ha ocurrido en algún caso en México. Bueno, a fin de cuentas, ¿cuáles van a ser las herencias compartidas en las que nos podemos apoyar para pensar, por supuesto, los años que vienen y no los años que ya han pasado? Eso es lo que intentamos desde la cátedra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. El tiempo hemos ido bien, más o menos, sí, ¿no? Sí, perdón. Ya. Bueno, y no sé, Miguel, si hay alguna... En fin, Sí, si me permites, yo ya quisiera, no quiero abusar más de vuestra si paciencia, me la verdad. permites, y antes de ceder la palabra a una pregunta que queráis hacer, yo quería reflexión sobre lo que has estado comentando al final y sobre que engloba todo la charla o la ponencia. ¿Qué podemos hacer en los que somos, no sé si se debe decir hispanos, ahora ya con los hispanos, sabiendo que, como bien dice, somos la segunda lengua, por lo menos con lengua nativa, cerca de 500 millones, y si sumamos a los portugueses son 210 millones más, 710 millones. Una Commonwealth, ¿cómo podemos hacer para que no que se nos respete, sino para poder plantearnos nuestra posición ante el mundo, sabiendo que hay grandes poderes en el mundo, los anglosajones? Cuando digo anglosajón, estoy hablando de Canadá, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, India, China, los países árabes, Rusia. Una de las cosas que dicen que es importantísimo para poder tener fuerza en el mundo es que esa conglomeración de culturas, que para mí es el hispanismo, con toda la hibridación de los 300 años en América, por ejemplo, es la demografía, y acabamos de hablar de la demografía, 500 millones de hispanos que son nativos, de lengua materna, el territorio lo tienen y en inmensidad, la cultura híbrida y la lengua, el español. Entonces, el concepto de acomplejado creo que sigue existiendo. ¿Cómo nos podemos quitar ese complejo, ese sentirse inferior al mundo anglosajón? ¿Cómo podemos buscar formas para poder tirar para adelante? Ya no se trata de divulgar la historia compartida y simplificando la leyenda negra, que hay que seguir haciéndolo, sino qué otros pasos se deben hacer para poder salir adelante. Yo creo que fabricar otro punto de vista. Hay que situarnos en otra atalaya, ¿no? Y en esa nueva atalaya lo que hay que hacer es integrar la realidad global. Esto no sirve entrar en, perspectivas de blanco-negro, sino la enorme cantidad de matices que no son favorables. Pero claro, yo trabajo en educación, entonces, y en investigación, con lo cual yo todos los días me pongo muy optimista al respecto. Las generaciones jóvenes necesitan entender un mundo global en el que se mueven, más allá de la tecnología, y por lo tanto, todo esto que les he contado, ellos lo entienden perfectamente. Yo explico estas cosas, yo enseño, soy profesor, investigador. Y lo que yo descubro en los últimos años, y ahora en particular, es que, hay que hacer un trabajo de reflexión, de divulgación, de opinión, y trabajar en esa línea. Lo digo de otra manera, las guerras culturales se pierden por incomparecencia o por derrota. Desde luego por incomparecencia en lo que a mí respecta y a muchas otras personas y a vosotros desde luego no vamos a perderla por incomparecencia. Ha habido mucha dejación, me lo decía un guía cultural en Cartagena de Indias en el Hay Festival en enero pasado. Oiga, ¿y ustedes por qué no nos ayudan? La cuestión que él tenía es la siguiente. Esto es un chico mulato de Cartagena, de Indias. Y entonces a él le molestaba mucho y me regañó. Y tenía razón en regañarme. Oiga, tengo un problema cuando hay turistas que vienen de algunos países, de México, de otros sitios, y yo no puedo tener españoles que vienen de España
y algunos hispanoamericanos en el mismo grupo porque se me pelean. Así, la frase es literal, se me pelean. Y, oiga, que tengo que hacer 2 viajes en vez de 1. Hagan el favor ustedes de ayudarme. Bueno, ¿qué quería? ¿Una versión de una historia oficial? ¿Un apoyo en la divulgación? Yo entendí su problema y le dije, bueno, compadre, tendrá que arreglarse como pueda. Ahí se van a pelear de todas las maneras, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues es obvio que ha habido, bueno, pues un cierto relegamiento y hay una falta de medios. No, desde luego yo creo que negarlo también sería absurdo, pero sencillamente tenemos que empezar a contar nuestra versión de la historia y en ese sentido aprovechar cualquier canal para hacer divulgación de calidad. Cuidado, que hay mucho ruido también aquí, ¿no? Yo creo que hay que distinguir la historia militante de la historia profesional. Yo soy un historiador profesional. Los historiadores llegamos donde llega la información, donde llegan los datos, y ahí nos quedamos. No, nosotros no somos novelistas históricos, y lo digo con enorme respeto. Allá ellos. La gente que lee novela histórica puede interesarse por la historia, pero no aprende historia. Así que yo creo, Miguel, que lo primero sería trabajar en esa línea. Luego hay que trabajar con los colegios. Sin duda, la Comunidad de Madrid tiene un enorme interés, está trabajando precisamente en apoyar a los profesores. Yo creo que la formación del profesorado es otro lugar absolutamente fundamental y seguramente, bueno, pues no es un trabajo que va a rendir mañana fruto tal y como querríamos que lo hiciera, pero nos toca seguir en eso. Yo siento que es o percibo, y hay muchas personas que pensamos así, que tenemos un trabajo que hacer y tenemos que hacerlo, y desde luego no nos podemos levantar pensando en que en Estados Unidos todos los días alguien se levanta pensando en dónde meternos un dedo en el ojo. En Estados Unidos están en sus cosas y bastante tienen con lo que tienen. Creo que en ese sentido el componente de la leyenda negra es tóxico para nosotros también, porque nos desmoviliza, porque nos impide hacer el trabajo. Oye, porque la emoción es muy adictiva, ¿no? Ya, pero detrás de la emoción tiene que haber trabajo y trabajo riguroso, apoyo a los historiadores y apoyo al profesorado. Yo creo que esas estrategias están muy definidas y, bueno, pues hay que avanzar en esa dirección. Vosotros en la asociación Héroes de Cavite, yo creo que sois un ejemplo de, bueno, una iniciativa de la sociedad civil ha recalcado la independencia, yo la atestiguo, y bueno, pues el trabajar nosotros, ¿no?, en comunidad, y bueno, pues yo creo que seguramente, sabiendo que es un trabajo a medio plazo como mínimo, Miguel, pero también creo que no hay otra alternativa que seguirlo. Y por supuesto que esté aquí el concejal de Cultura, a mí me anima mucho y le agradezco muchísimo. ¿Quién está escribiendo la historia? La historia la escriben los historiadores profesionales y bueno, yo creo que tenéis en la librería más próxima de Móstoles una cantidad de referencias y hay una comunidad de historiadores profesionales muy buena que está escribiendo la historia, claro que sí. Dices en la transcripción de una conferencia que la historia, a diferencia de lo que se dice, no la escriben los vencedores, sino que la escriben los vencidos. Bueno, ha habido... No sé sobre eso. Bien, esa es una buena pregunta. La historicidad es individual, también es colectiva. Somos, lo decía Ortega muy bien, somos seres históricos. Lévi-Strauss, el gran antropólogo francés, decía que somos animales simbólicos, ¿no? Bueno, somos quienes somos porque tenemos un disco duro de relatos, de procesos educativos, de información. Tenemos la obligación de ser seres históricos si queremos responder la pregunta de quiénes somos y hacia dónde vamos. Esto es así de sencillo. Yo tengo formación británica. En Gran Bretaña a nadie se le ocurre confundir la estantería de los libros de historia con la estantería de los mitos y las novelas y lo que está contándose en otro sentido, ¿no? Pero yo creo que ahí, insisto, el proceso de educación reglada, es decir, lo que aprenden vuestros hijos en los colegios, en los institutos y lo que se enseña en las universidades, eso es fundamental a la hora de producir historia. También, obviamente, todo lo que tiene que ver con la imagen, con las teleseries, con las películas, es crucial. Bueno, voy a mencionar un novelista amigo con el que estuve ayer, Javier Moro. Javier tiene un libro que se llama, el libro sobre la expedición de la vacuna, que es un libro magistral y es una reivindicación de la historia de España absolutamente fundamental, ¿no?
Lo dijo ayer en una reunión. La vacuna la inventaron los británicos, la vacunación la inventaron los españoles, como proceso en el cual, por primera vez en la historia de la humanidad, miles y miles y centenares de miles de personas se vacunan de la enfermedad. Bueno, eso es historia de España, eso es historia hispana. Pero muy pocos lo sabemos, por ejemplo, eso. Es decir, no se difunde y ese es el problema que tenemos también. Bueno, pero para eso estamos trabajando, ¿eh? Y yo creo que aquí el concejal de Cultura seguro que va a tener, a partir de ahora, y lo que hemos comentado, ideas, ¿no? La cátedra, desde luego, pretende apoyar ese proceso y marca una diferencia, creo yo. Pero insisto en que hay que saber que tenemos la obligación de ser optimistas, hay que desechar la pérdida de autoestima, y yo creo que hay que ser prudentes también a la hora de comprar también reacciones pendulares, ¿no? Bueno, yo creo que ahí... Hablas del victimismo como una de esas verdades cansadas, ¿no? ¿Has dicho eso? Bueno, yo creo que tenemos... Pesan sobre los 2 o 3 estereotipos españoles hispanos. El primer estereotipo es el victimismo, ¿no? La culpa de lo que nos pasa siempre la tiene otro. Ahí está López Obrador, lo pongo como ejemplo de los amigos mexicanos, ¿no? El otro es la fracasología, pensar en el pasado solo para saber que el futuro va a ser peor. Y el tercer estereotipo, insisto, para ser históricos tenemos que huir de los estereotipos, combatir los estereotipos, no creernos nada de lo que nos cuentan. El tercero es una palabra del español de Colombia, que es la palabra pornomiseria. La pornomiseria es una palabra utilizada por los críticos de cine colombianos en los años 70 para intentar entender por qué en Colombia solo se hacían películas sobre cosas horrendas, espantosas. Como dice un crítico cultural mexicano estadounidense, si puedo contar lo peor de mí mismo, ¿por qué quedarme solo con lo malo, ¿no? O sea, siempre somos los narcos de la cuestión, los malos, los disfuncionales. Oye, a los habitantes de ciertos centros culturales del mundo, hablabas de los anglosajones, bueno, yo creo que hay muchas categorizaciones ahí. Yo no compro el estereotipo del otro también de manera homogénea, o intento ser crítico al respecto. Tenemos amigos también hay hispanofilias, ¿no? Un gran historiador y filósofo español, Miguel Sarlegui, publicó un libro el año pasado, libro que ha pasado sospechosamente inadvertido frente a otros libros, que se titula Matar a la madre patria. En ese libro él estudia muy bien, de verdad, con fuentes, con archivos, trabajo de historia de las ideas increíble, por qué los nacionalismos hispanoamericanos en el siglo XIX se afirman contra España, contra la religión católica y contra la hermandad entre los pueblos hispanos. Él estudia muy bien por qué ocurre eso. Es un problema de élites y de ingeniería social, concejal. Pero ahora está escribiendo otro libro que se titula Resucitar la madre patria. Resulta que también hemos tenido amigos. Resulta que Santo Domingo en la década de 1860 pidió la reanexión con España. Una investigadora del CSIC, buena amiga, Loles González Ripoll, contaba que cuando llega a Puerto Rico y se enteran una familia muy tradicional, y ya llega a San Juan, sacan la bandera española. Porque ellos dicen que es un disparate que Puerto Rico sea parte de Estados Unidos, que en absoluto, que ellos son españoles y que hagan el favor de repatriarlos, ¿no? Bueno, son fenómenos evidentemente anecdóticos, pero también son categorías. Tenemos que empezar a integrar esos hechos. Y hay un piso firme para avisarlo. Yo creo que el hecho del español como segunda lengua de comunicación global es el hecho fundamental. Y yo creo que nos tendría que llenar de optimismo y huir, insisto, de estas, versiones pesimistas aburridas, llenas de vagancia, ¿no? ¿Qué hizo Gran Bretaña en 2016 cuando optaron por pegarse un tiro en el pie y optar por el Brexit, que es una operación de populismo político fascinante, por otro lado? Bueno, fundaron un ministerio del Brexit. ¿Y qué es lo primero que hizo el ministerio del Brexit? Comunicar a todo el mundo en Gran Bretaña que había que aprender español. Eso es una estrategia de adaptación al mundo post-Brexit, a lo que ellos llaman la Global Britain, la Gran Bretaña global. El año pasado, por primera vez,
el segundo idioma, después del inglés, por el cual los estudiantes de mi querida Universidad de Oxford, donde en parte me formé, el segundo idioma por primera vez es el español. Por primera vez, a pesar de las increíbles inversiones del apoyo francés, alemán, ¿os podéis imaginar el dineral que se gasta ahí? Los estudiantes que se quieren mover en la globalización tienen que aprender español. El debate es otro. El debate es eso, ¿qué va a ser luego? ¿Cuáles van a ser las formas de español? ¿Cuál es nuestra presencia en la ciencia y la tecnología? La calidad. Claro, si seguimos perdiendo el tiempo dedicándonos a aburridos debates localistas, lo vamos a tener mucho más difícil. Pero bueno, no creo que eso cambie los términos de mi análisis, creo yo, ¿no? Muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más o comentario? Un poquito más fuerte. Que en un momento dado esa imagen que se tiene tan negativa de la historia de España, no solamente aquí, que mejor aquí está aquí tan nunca, sino sobre todo que se tiene a lo mejor de Hispanoamérica con todos estos sucesos que están pasando ahora de tirar estatuas, eliminar a lo mejor poesía de lo que fuera la cultura española. Eso puede llegar en un momento a eliminarse, a revertirse, a decir, bueno, pues no solo sale la negra, a lo mejor de la Inquisición de Felipe II, de que los españoles fuimos allá más allá de los indios, y más allá de las universidades, de los colegios, de las escuelas, de las escuelas públicas. ¿Eso puede llegar un momento a cambiar o no? ¿Puedo hacer propaganda de un libro? ¿Usted me lo permite? Sí. Publicamos un libro que se titula Un imperio de ingenieros, que es la historia de las obras públicas en el Imperio Español, con mi querido amigo y colega Felipe Fernández Armesto, que publicó también otro libro, La historia hispana de Estados Unidos. ¿Lo conocía el libro? Bueno, pues pues yo le voy a animar a que desde mañana mismo se ponga, lea el libro de Felipe, que ha reflexionado mucho y con mucho calado sobre esto. Bueno, los historiadores no somos gente particularmente optimista, yo lo tengo que decir, porque la confianza en la naturaleza humana es un historiador, la tiene que por lo menos conservar una, que es un pesimista, es un optimista bien informado, ¿no? Dice un gran amigo economista de la Universidad de Cantabria. Yo creo que los procesos de globalización nos impactan de una manera tan intensa que las verdades cansadas de los nacionalismos decimonónicos están agotados. Yo creo que no da más de sí, no tienen recorrido. Y en ese sentido yo sí me permitiría plantear que estamos ante otros horizontes. Hay una cosa fascinante de la globalización y es cómo es de homogénea. Usted puede estar en la selva amazónica, en Nueva York o en Móstoles. La globalización nos impacta de la misma manera y las identidades emergentes van a ser otra cosa. Pero yo creo que sí, yo creo que sin duda, teniendo en cuenta ese elemento, bueno, pues sí, yo me atrevo a decir que debemos al menos ponderar algunos elementos que nos permitirían ser optimistas. Si destruyen el patrimonio, es su patrimonio. Estas estatuas nunca las puso España. Estas estatuas las pusieron las comunidades de migrantes, los indianos del turno, y es patrimonio propio. Bueno, ese hecho terrible, ¿no?, de la destrucción de patrimonio, yo creo que debería llegar a un punto concreto. Respecto a las políticas del indigenismo, mientras el populismo esté vinculado a ciertas tentaciones, ciertas reivindicaciones del indigenismo, que no son los indígenas, cuidado, son cosas muy distintas. El indigenismo es un invento de blancos de comienzos del siglo XX, y en México eso es muy importante. Yo creo que todo eso pasará, como pasan muchas guerras culturales que tienen una coyuntura determinada y son funcionales. Pero yo me atrevo a ser razonablemente optimista. Y le voy a dar otro dato que tampoco admite mucha discusión. En general, la emigración hispanoamericana a España es un ejemplo de integración, es un ejemplo, bueno, de ciudadanía, y es un ejemplo también, creo yo, muchísimo binacional. Bueno, más allá de las circunstancias particulares, yo creo que son ejemplares, ¿no? Y ahí el ruido no ha existido. También por la experiencia migratoria a España, que es fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay un hecho de cultura, dirían los franceses, que no admite mucho debate. Pero yo creo que sí, yo creo que tenemos la obligación de pensar un entorno de cambio cultural y de optimismo, en el cual, también lo he dicho, es preciso que tengamos
conductas proactivas y que tengamos claro que nadie va a hacer el trabajo que nos corresponde, seguramente. Pero en Estados Unidos no se levantan pensando en perjudicarnos, eso también estoy absolutamente convencido. Pues muchísimas gracias. De ¿sí? Iberoamérica, que preguntaste antes, en Móstoles la comunidad más es colombiana. Bueno, pues... Colombiana. Algo más de 2000. Bueno, pues es interesante y hay que trabajar con el consulado y hay que, bueno, hay que ser globales, ¿no? Seguramente eso es lo único que no admite mucho debate. 1381 a junio de este año. Yo cuando explico la globalización siempre digo que hay una confusión con las religiones políticas. Uno puede ser globalista o antiglobalista. Puede pensar que la globalización va a arreglarlo todo o a desarreglarlo todo, allá cada cual. Pero que la globalización es un hecho como que el sol sale todos los días, a estas alturas yo creo que no admite mucho debate, ¿no? Pues bien, muchas gracias, damos por terminado el acto y un aplauso, por favor. Pues gracias a vosotros.